Bienvenidos a un nuevo vídeo de Somos Trader. El 7 de noviembre de 2024, el Comité Federal de Mercado Abierto, también conocido como FOMC, celebró su reunión periódica. Esta reunión es una de las más esperadas del año, ya que las decisiones tomadas aquí pueden influir en la economía global de manera significativa. Este comité, responsable de la política monetaria de Estados Unidos, acaparó la atención del mundo financiero. Los inversores, analistas y economistas de todo el mundo estaban atentos a cada palabra y gesto de los miembros del FOMC. ¿La razón? Sus decisiones tienen un impacto directo en la economía global. Las políticas que se deciden en estas reuniones pueden afectar desde las tasas de interés hasta la inflación y el crecimiento económico. En esta ocasión, el FOMC tenía la difícil tarea de equilibrar la fortaleza económica con la amenaza latente de la inflación. La inflación ha sido una preocupación constante, y encontrar el equilibrio adecuado es crucial para mantener la estabilidad económica. Los mercados esperaban con ansias cualquier pista sobre el futuro de las tasas de interés. Las decisiones sobre las tasas de interés pueden influir en el costo de los préstamos, las inversiones y el gasto de los consumidores, lo que a su vez afecta a la economía en general. El FOMC describió la economía estadounidense como fuerte y en expansión. El crecimiento del Producto Interior Bruto, el PIB, se mantiene sólido, impulsado por un consumo interno robusto. Sin embargo, no todo es color de rosa. El mercado laboral, aunque todavía dinámico, muestra signos de enfriamiento. La inflación, aunque controlada, sigue siendo una preocupación para el futuro. En un intento por estimular la economía y mantener a raya la inflación, el FOMC tomó una decisión crucial: reducir la tasa de interés en 1/4 punto porcentual. Esta medida, aunque esperada por algunos analistas, generó incertidumbre en otros. ¿Es esta una señal de que el FOMC teme una posible recesión? Indicadores económicos clave. Más allá del PIB, no solo el Producto Interno Bruto define la salud de una economía. El crecimiento económico va más allá del PIB. Factores como la innovación, la sostenibilidad y la calidad de vida también juegan un papel crucial. El gasto del consumidor, por ejemplo, se mantiene resistente, impulsando la economía local y reflejando la confianza de los ciudadanos. Lo que indica la confianza de los ciudadanos en la economía. La estabilidad en el consumo es un buen augurio para el futuro. Sin embargo, el sector de la vivienda se encuentra en una situación delicada. La demanda ha disminuido notablemente. Las altas tasas de interés han frenado la compra de viviendas, haciendo que muchos pospongan sus planes de adquirir una propiedad, lo que podría tener consecuencias negativas en el futuro. La incertidumbre en el mercado inmobiliario afecta tanto a compradores como a vendedores. El mercado laboral en la cuerda floja. El empleo es uno de los indicadores económicos más importantes. Aunque la tasa de desempleo se mantiene baja, en un 4,1%, el ritmo de creación de empleo se ha ralentizado. Esto sugiere que el mercado laboral podría estar perdiendo fuerza, lo que podría afectar el crecimiento económico a largo plazo. La inflación bajo control. Por ahora, la inflación, que llegó a alcanzar el 7% en 2023, ha bajado hasta el 2,1%. Esta cifra, aunque positiva, está todavía por encima del objetivo del 2% del FOMC. El FOMC se mantiene vigilante ante cualquier repunte inflacionario y no descarta nuevas medidas para controlarla. Conclusión. Un futuro incierto pero con optimismo cauteloso. La economía global está en un punto crítico, y aunque hay señales de recuperación, la incertidumbre sigue siendo una constante. La conferencia del FOMC del 7 de noviembre de 2024 dejó un sabor agridulce. Los analistas esperaban señales más claras sobre el rumbo de la política monetaria, pero las respuestas fueron mixtas. Por un lado, la economía estadounidense se mantiene fuerte, con un crecimiento sólido y una inflación controlada. Las empresas continúan invirtiendo y los consumidores siguen gastando, lo que es una señal positiva. Por otro lado, existen riesgos e incertidumbres que no se pueden ignorar.
Las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones en los mercados financieros añaden una capa de complejidad. El mercado laboral muestra signos de debilidad, y la inflación, aunque controlada, sigue siendo una amenaza. Los economistas están preocupados por la posibilidad de una recesión si no se toman medidas adecuadas. El FOMC, consciente de estos desafíos, se mantiene vigilante y preparado para actuar con determinación si la situación lo requiere. La próxima reunión será crucial para definir el camino a seguir y mantener la estabilidad económica. Bitcoin ha batido récords y está alcanzando niveles nunca vistos. Pero, ¿cómo le afectará la reunión de la Reserva Federal que tuvo lugar hoy? Para empezar, hablemos de Bitcoin. La criptomoneda más famosa del mundo ha confirmado su escalada hacia nuevas cimas. Esto marca objetivos de precios alcistas, una noticia fantástica para los inversores. Sin embargo, no todo es tan sencillo. A corto plazo, Bitcoin muestra una divergencia bajista, lo que podría indicar una posible corrección en el precio. Ahora, hablemos de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, también conocido como FOMC. Hoy, la Reserva Federal decidirá sobre las tasas de interés. Se espera un recorte de 25 puntos básicos con una probabilidad del 96%. Un recorte de 50 puntos básicos solo tiene un 4% de probabilidad. Si se confirma el recorte de 25 puntos básicos, no se prevén grandes movimientos en el mercado, ya que este resultado ya está incorporado en los precios. Sin embargo, un recorte mayor podría generar una reacción significativa. Recuerda que las tasas de interés más bajas suelen ser positivas para la economía y los activos de riesgo, como Bitcoin. Por el contrario, si no se producen recortes, podríamos ver una caída en los precios de Bitcoin y del mercado de criptomonedas en general. Además, hablemos de los flujos recientes de los ETF de Bitcoin. Tras la ruptura de máximos históricos, hemos presenciado una entrada neta importante. Sin embargo, también hubo una salida masiva de fondos en días anteriores debido a la incertidumbre del mercado. En resumen, la situación actual de Bitcoin es emocionante pero también volátil. La reunión de la Fed de hoy es un evento clave que podría influir en el mercado. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y dejar tus comentarios. Nos encantaría saber tu opinión y seguir compartiendo más contenido interesante contigo. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.